Nosotros con los espacios normados hemos estado trabajando esencialmente con una estructura vectorial. Es decir, dentro de esa estructura vectorial, los elementos que nos interesan habitualmente son aplicaciones entre nuestros conjuntos. Hacemos todo un estudio de los distintos conceptos que tenemos asociados a nuestra estructura. Cuando hemos finalizado todo ese estudio sobre la estructura, intentamos llevar el comportamiento de uno a otro, es decir, aplicaciones entre espacios vectoriales que idealmente mantengan el buen comportamiento. Aplicaciones entre espacios métricos, entre espacios topológicos, entre grupos, entre anillos, entre la estructura que nos dé la gana. Pero siempre queremos que mantenga las buenas propiedades que teníamos inicialmente. Aquí tenemos una especie de, vaya a llamarlo malamente, dualidad, en el sentido de que estudio un mismo elemento, que es un conjunto X dotado con una estructura que a veces me interesa más la estructura vectorial y a veces me interesa más esa estructura topológica proveniente del espacio normado. Pero esa estructura topológica proveniente del espacio normado es un extra. Es decir, partimos de un espacio vectorial que además posee esa buena aplicación que llamamos norma. Pero inicialmente, la estructura que nos interesa es la de espacio vectorial inicialmente, que nos interesa. Al principio es la de espacio vectorial X sobre un determinado cuerpo K. Que para nosotros el cuerpo es o los reales o los complejos, ¿vale? A la cual podemos añadirle la norma que es nuestra aplicación para tener el espacio normado. Entonces, ¿cuál es la aplicación más sencilla que puedo estudiar entre espacios vectoriales? Lo pensamos porque a priori uno puede decir, bueno, necesito dos espacios vectoriales, el X y un Y. Pero el espacio vectorial más sencillo que nos podemos echar en cara es el propio cuerpo sobre el que estamos definiendo el espacio vectorial X. Entonces, recordemos que nuestro K, vamos a poner simplemente K, posee estructura de espacio vectorial con la suma y productos habituales. Mientras que posee estructura de espacio normado con lo que llamamos la norma euclídea, que sería euclídea, estándar, padrón absoluto, módulo, etc. Me da exactamente igual el nombre que le queramos poner porque estamos trabajando con los números reales o con los complejos. ¿Es que lo queremos llamar norma euclídea? Genial. Norma estándar. También. En los reales que lo llamo valor absoluto. En los complejos me gusta hablar de módulos. Como más coraje nos dé. ¿De acuerdo? Pero este es el espacio vectorial más sencillo que nos podemos echar en cara. Por tanto, podemos establecer una relación entre un espacio vectorial X sobre un cuerpo K y el propio cuerpo K.
Ya hemos visto en asignaturas como lineal aplicaciones que van del espacio vectorial en su cuerpo. Entonces las habíamos llamado formas lineales. La parte lineal era suponiendo que mantenía ese buen comportamiento de linealidad entre los espacios vectoriales. En esta asignatura, en lugar de llamarlo formas, lo vamos a llamar funcionales. Es simplemente una aplicación que va del espacio vectorial en el propio cuerpo. Dependiendo del comportamiento, le vamos a cambiar el apellido. Es decir, definición. Vamos a centrarnos primero únicamente en la parte vectorial. Es decir, supongamos que no tenemos por qué tener una estructura topológica del espacio normado detrás. Entonces, dado nuestro X que sea un K espacio vectorial, una aplicación F que vaya del espacio X en el conjunto K, simplemente como aplicación se llama funcional. Si además F es lineal, diremos que es un funcional lineal. Es decir, que con esa definición resulta que entonces los funcionales lineales sobre X que sea un K espacio vectorial son entonces las aplicaciones F que van o que están en el L caligráfica que pusimos nosotros de X en K, ¿verdad? Y estos son simplemente aplicaciones lineales que van del X en el K. ¿Y por qué no le llamamos operador? Porque también hemos visto que lo podemos llamar operador perfectamente. Simplemente que ya en esta parte nos suele históricamente gustar más el nombre de funcional. ¿De acuerdo? Ahora, esto sería con la parte vectorial. Vamos a hacer una cosa, vamos a añadir la estructura de espacio normado que hay detrás. En principio no cambia nada más que la existencia de esa norma, pero ha habido un comportamiento que hemos podido estudiar con los operadores lineales entre espacios vectoriales, que es la acotación. La acotación con el nuevo concepto que hemos visto de acotación, no la acotación usual de funciones de una variable real, sino esa acotación con las normas entre los distintos espacios. Entonces, si ahora, pone definición, sea ahora nuestro X con su norma de X, un espacio normado, que ojo, este espacio normado sigue siendo en particular, sigue siendo un K espacio vectorial. Entonces, una aplicación F que vaya en X y en K que sea lineal y acotada recibe el nombre de funcional lineal acotado. O sea que con esta definición que tenemos precisamente, resulta que
Los funcionales lineales, ¿quiénes son? O los funcionales lineales acotados, como lo hemos puesto antes, aquí. Observemos entonces que los funcionales lineales acotados sobre nuestro X, que en este caso es un espacio normado, son precisamente las aplicaciones f que van de la L normal de xk. Y uno puede pensar, pues no hemos dicho que meter un espacio normado hablamos de una estructura topológica. ¿Dónde está aquí la topología? Porque normalmente cuando trabajamos con espacios topológicos, el buen comportamiento que quiero de nuestras aplicaciones es continuidad, no acotación. Pero ¿qué hemos visto el otro día? Que precisamente había una equivalencia entre la acotación que estamos estudiando aquí con estos operadores lineales, que ahora los llamamos funcionales, la única diferencia, y la continuidad. Y es que eran lo mismo. De hecho, que teníamos una mejora de la continuidad porque teníamos continuidad uniforme de estos operadores lineales acotados. Entonces, en realidad, hablar de acotación o hablar de continuidad es exactamente lo mismo. Es decir, nota, recordemos que continuidad em, y acotación del operador lineal f, que ahora llamamos funcional lineal, son lo mismo. Entonces ahí es donde está escondida nuestro comportamiento topológico de esta nueva aplicación. ¿Qué ocurre? Que si entonces, si tenemos el buen comportamiento de espacio normado, puedo centrarme en el comportamiento con las normas o puedo decir, no, a lo mejor no me interesa, vamos a reducirnos a estudiar el comportamiento de la estructura vectorial. Pero ahí puedo elegir qué parte estudio. Por lo tanto, puedo elegir centrarme en aquellas aplicaciones que sean lineales a secas o aquellas que tengan ese comportamiento adicional de acotación o continuidad. Depende de cómo queramos, porque tenemos las dos opciones. Pues justamente el centrarnos en cada uno de esos dos comportamientos va a dar lugar a uno de los dos tipos de espacio dual que existen. Es decir, definición. Voy a poner que es un espacio normado, pero realmente la parte de espacio normado solo nos hace falta para la definición del dual topológico. Para el dual algebraico, la parte vectorial es la única que pinche corta, pero para no ponerlo en dos definiciones lo vamos a poner en una. Es decir, sea nuestro X con su norma un espacio normado, podemos poner sobre un cuerpo K, por ejemplo, para que sepamos qué es ese cuerpo sobre el cual es un espacio vectorial. Entonces, se definen, como digo, en esta primera definición sería suficiente hablar de espacio vectorial. Por un lado, el dual algebraico de X como
normalmente se le pone un X y un asterisco. Y este dual algebraico es el conjunto de todas las aplicaciones lineales de X en K. Lo que antes llamamos formas lineales, ahora se llaman funcionales lineales u operadores lineales. Pues todas las aplicaciones que van de X en K que sean lineales. Así de simple. Eso es el dual algebraico. Porque realmente tan solo hace falta la estructura vectorial. No estamos hablando de nada de acotación ni de continuidad. Si además tenemos la norma de nuestro elemento, entonces podemos hablar del dual, que es a veces se llama dual a seca, o por distinguirlo hablamos del dual topológico. Pero normalmente se habla de dual a secas de X como... La notación aquí es maravillosa, porque aquí se le pone la prima como el derivado o el conjunto de acumulación, pero que no significa el conjunto de acumulación, ¿eh? Es la prima del dual de prima. Mientras que el otro es un asterisco. Y en muchos libros, estos dos símbolos están intercambiados. El dual algebraico es el que va con la prima y el dual topológico es el que va con el asterisco. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero depende del sitio. Este dual topológico mejora el comportamiento de nuestras aplicaciones. Es decir, no solo queremos las aplicaciones lineales de X en K, quiero además aquellas que son continuas, que están acotadas con nuestro concepto de acotación entre espacios normados. Es decir, queremos el conjunto L normal de XK. ¿Vale? Esa es la diferencia, o estos son los dos tipos de duales. ¿Qué ocurre? Realmente aquí, en esta asignatura, es prácticamente el primer sitio en el que establecemos esta diferencia entre dual algebraico y dual topológico. Y a lo mejor es un poco raro, pero si lo pensamos es que nosotros, hasta que no hemos estudiado espacios de Hilbert, no nos hemos visto en la tesitura de tener que trabajar con espacios vectoriales de dimensión infinita. Hasta ahora todo había tenido dimensión finita. Y justamente vimos el otro día que cuando trabajamos en espacios vectoriales de dimensión finita, todo operador lineal como era también acotado. Lo cual significa que si mi espacio vectorial resulta que tiene esa estructura de espacio normado pero tiene dimensión finita, todo lo que sea lineal automáticamente se le regala la continuidad. Por lo tanto, dual algebraico y dual topológico, cuando trabajamos con dimensión finita, son la misma cosa, son indistinguibles para mí. Es decir, ponerlo aquí para que no se nos olvide, y es que si la dimensión de nuestro X es finita, vimos que todo operador lineal era acotado. Por lo que significa es que si cogemos el dual algebraico X asterisco y el dual topológico X', estos dos elementos son indistinguibles para mí. No solo eso, sino que también sabemos un buen comportamiento de estos conjuntos. Estos conjuntos son conjuntos de aplicaciones, ¿verdad? Y esos conjuntos de aplicaciones que hemos visto, que podemos dotarlos de una norma, ¿verdad? ¿A qué conjunto le podemos dotar de una norma? Al que ya está normado de por sí, el L normal, es decir, el dual topológico. ¿Y cuál es la norma de ese dual topológico? La norma de los operadores. No dejan de ser operadores, es que ahora le llamamos funcionales, ¿vale? Pero siguen siendo nuestras aplicaciones en los espacios. Entonces, si cogemos esa norma, ¿qué ocurre con K? Que K es el conjunto formado o bien por los reales o bien por los complejos, pero con la norma euclídea o estándar, ese conjunto es un espacio normado completo. El espacio de llegada, como son los reales o los complejos, siempre es completo. Es un espacio normado de Banach. ¿Y qué vimos con el comportamiento que tenían las aplicaciones de un espacio a otro espacio? Que si el espacio de llegada era de Banach, el espacio de aplicaciones también era de Banach.
como el que tiene la norma asociada es el x', lo que tenemos garantía siempre es que al ser K completo, tenemos que el par formado por nuestro x' con la norma de los operadores es un espacio de Banach. Voy a poner siendo esta norma la norma de los operadores. Y esto es únicamente, o estas dos notas son consecuencia de los resultados que estudiamos el otro día con respecto a nuestras aplicaciones. Si el comienzo tenía dimensión finita, entonces todo era acotado. La linealidad nos regala la continuidad. Si el final tenía un buen comportamiento de completitud, mi conjunto de aplicaciones también tiene ese buen comportamiento de completitud. Claro, lo que esperamos entonces es que pueda existir o puedan existir aplicaciones lineales que no tengan por qué ser continuas. ¿Cuándo podemos caracterizar que las dos cosas son iguales esencialmente? Está claro que el dual algebraico es un subconjunto del dual topológico. El X atérico está dentro del X', porque toda aplicación lineal, en particular, al revés, perdón. El dual topológico es un subconjunto del dual algebraico. Toda aplicación lineal y continua, en particular, es una aplicación lineal. Ahora bien, a lo mejor hay ocasiones en las que no son exactamente la misma cosa. Tenemos una caracterización de igualdad. Si la dimensión de X es finita, son iguales. Vale. ¿Hay otras caracterizaciones que me permitan afirmar que las dos cosas son equivalentes? Fíjate que no dejan de ser aplicaciones lineales. Y cuando estudiamos aplicaciones lineales, hay dos conjuntos fundamentales asociados a nuestra aplicación: el núcleo y la imagen. Y ese núcleo e imagen suelen darnos información del comportamiento de nuestras aplicaciones. Pues lo que vamos a ver es que precisamente la continuidad viene caracterizada por el núcleo de nuestra aplicación. Es decir, en general, cuando tengamos dimensión, realmente es para dimensión infinita, ¿no? Porque si es dimensión finita no hay nada que hacer. Pero aquí decimos sea nuestro X con su norma de X un espacio normado. Aunque no lo pongamos, suponemos que siempre es un espacio vectorial sobre el cuerpo K. Y vamos a coger una aplicación F. Podemos poner, aquí me da un poco igual, que pertenezca al X asterisco, o a lo mejor si esto nos liga al principio, podemos poner que sea una aplicación lineal simplemente de X en K. ¿Vale? Entonces, lo que queremos caracterizar es que esa aplicación también sea continua. Pues la continuidad, es decir, que F pertenezca a X', que es lo mismo que la L de XK normal. Vamos, esencialmente lo que estamos diciendo es o añadiendo que nuestra F es continua o acotada, porque la parte lineal ya la tenemos, la podemos caracterizar con el comportamiento del núcleo. Y lo que tenemos que nuestro núcleo de esa aplicación, que es un subconjunto de X, es cerrado. Bueno, pues vamos a ver por qué lo podemos caracterizar. De izquierda a derecha. ¿Cómo podemos caracterizar que si es continua, entonces el núcleo es cerrado? Bueno, la caracterización de un conjunto cerrado, como estamos en un espacio normado, sabemos que lo podemos hacer mediante sucesiones. Lo que queremos es, si tengo una sucesión convergente, el límite tiene que estar dentro del conjunto. Es decir, bueno, pues sea nuestra x sub n contenido en el núcleo de F una sucesión convergente
a un cierto x del espacio x mayúscula. Queremos probar que el x está en el núcleo. ¿Qué sabemos? Como la sucesión está en el núcleo, ¿qué ocurre con f de x sub n? Que eso es 0 para todo n natural, ¿verdad? Pero por otro lado, la sucesión converge al x y mi función o aplicación u funcional u operador, tenemos nombres para ir regalar de estos elementos, es continuo. Continuo significa que si una sucesión converge a un elemento, la imagen también converge a la imagen. Entonces, como f es continua y x sub n converge cuando la n tiende a infinito a x, tenemos que la f de x sub n converge cuando la n tiende a infinito a f de x. Pero, ¿qué ocurre con la f de x sub n? Que es siempre cero, ¿verdad? Entonces, como la f de x sub n es cero, el límite de la constante cero, ¿cuánto vale? 0. Podríamos tener un problema si en mi espacio final, que es el cuerpo K, pudiese no darse la unicidad del límite, que una misma sucesión pudiese tener más de un límite. Pero, ¿qué ocurre en nuestros espacios métricos? En los espacios métricos, en particular los espacios normados, tenemos una unicidad del límite. Por lo tanto, no puede ser que la sucesión f de x sub n converja a 0 y la sucesión f de x sub n converge a un f de x que sea distinto de 0. Por lo tanto, aquí podemos poner por unicidad del límite en K, que debe ser f de x igual a 0. O lo que es lo mismo, si f de x igual a 0, es que x pertenece precisamente al núcleo de nuestra aplicación lineal f, que era lo que queríamos demostrar. Oh, perfecto, pues ya lo tenemos ahí, ¿cierto? Vamos a ver la otra implicación. Vamos a ver que ser cerrado me garantice esa continuidad de nuestra aplicación. Hombre, tenemos una situación un poquito inmediata en el que trivialmente, si el núcleo de f fuese todo el espacio x, ¿y por qué ponemos todo el espacio x? Porque es el cerrado más grande que contiene a x, o que está contenido en x. El propio total x es siempre un conjunto cerrado en la topología, por lo tanto, obviamente, si el núcleo fuese el total, entonces tiene nuestra aplicación. La aplicación nula. La aplicación nula constante cero, la cual es continua. Hombre, sí, a ver, si el núcleo es todo, obviamente la función es continua porque es la constante cero o la aplicación nula. No hay nada que hacer. Vamos a dar la situación en la que el núcleo no sea el total. Es decir, supongamos entonces. Esto es lo que podríamos haber escrito. Supongamos siempre en realidad que el núcleo no es el total. Porque si fuese el total, escribí esta frase, ¿no? Pero bueno, supongamos entonces que nuestro núcleo es un subconjunto propio de X. Entonces, lo que tenemos es que el X menos el núcleo de F es distinto del vacío. Por lo que tiene que haber algún punto dentro. Es decir, existe un cierto x1 que esté en X, pero que no esté en el núcleo de F. Vale. Vamos a construirnos otro punto, es decir, definimos ahora
un punto x sub 0, para tener controlado el tamaño de este elemento, vamos a cogerlo como 1 partido f de x sub 1, que puedo escribir f de x sub 1 porque como x1 no está en el núcleo, f de x1 no es 0, puedo dividir entre 0. ¿Y esto qué es? Esto es un escalar, que no se nos olvide. Tengo escalar por el propio x sub 1. ¿Por qué lo hacemos de este modo? ¿Estamos cogiendo un múltiplo de nuestro elemento? Sí, como cojo un múltiplo de nuestro elemento, tenemos que eso pertenece a nuestro espacio X, que es un espacio vectorial. Y además, tengo controlado cuánto vale f en este punto. ¿Qué nos quedaría? Como f es una aplicación lineal, de xk, al ser lineal, porque ojo, recuerda que nosotros partimos de algo lineal y queremos probar la continuidad. Por lo tanto, el escalar lo sacamos fuera, f de x1 entre f de x1, esto vale 1, ¿verdad? Mira que bien, pues resulta que tenemos controlado cuánto vale f en ese punto. Punto 1, que es un puntito que si queremos echar cuenta no nos va a dar problemas con nada. Ahora, ¿dónde está este punto? Sabemos que no está en el núcleo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo de lejos está ese punto x sub 0 del núcleo? Aunque no está en el núcleo, ¿puedo encontrarlo tan pegado como yo quiera al núcleo o siempre va a estar suficientemente alejado del núcleo? Vamos a ver. Es decir, observemos además que si estudiamos la distancia de este elemento x sub 0 al núcleo de f, ojo que esta distancia no deja de ser la distancia inducida por la norma en nuestro espacio normado X. Hemos visto que esta distancia la calculamos como los ínfimos para los elementos X que estén en el núcleo de la distancia del x0 al x, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer con estos elementos? La pregunta es, ¿las distancias son siempre mayores o iguales que 0? Ahora, el ínfimo podría ser 0 o ser estrictamente mayor que 0. ¿Qué ocurriría si fuese 0 ese ínfimo? Pues eso no puede ser, porque si fuera 0 tendrías x0 en el kernel, o sea, en el núcleo. Bueno, no es un mínimo, no tiene por qué pertenecer, pero podríamos encontrar una sucesión que estuviese en el núcleo, que tendiese a ese punto. Como la sucesión está en el núcleo, las f de esos puntos valen 0, y como tiende el punto, f del punto tenía que valer 0, y entonces como consecuencia tendría que estar en el núcleo, que esa es la contradicción. Que no es un mínimo a priori, es un ínfimo. Por lo tanto, no digo directamente que esté dentro, lo que digo es que habría una sucesión que convergería eso y llegaríamos al mismo problema. O sea que este ínfimo tiene que ser estrictamente positivo. O sea que está suficientemente separado de nuestro núcleo, el punto x sub 0. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que yo quiero estudiar un punto en general. Porque el objetivo, ¿cuál es? Probar la acotación. Es decir, para ver que f es continua. Aquí podemos hablar de continuidad o acotada, porque son la misma cosa, ¿verdad? Queremos ver que existe una constante c mayor que 0, tal que la norma de la imagen. ¿Cuál es la norma de la imagen? El módulo de f de x o la norma euclidia, o como lo queramos poner, ¿verdad? Es menor o igual que esa constante c por la norma, ahora sí, del elemento x. Y esto es para todo x que cojamos de nuestro espacio vectorial. Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un elemento del espacio vectorial. Como tenemos un elemento del espacio vectorial, vamos a ver
¿cómo podemos expresar ese elemento como combinación de elementos que conozcamos? Es que el único elemento que conocemos, ¿cuál es? El núcleo. ¿Y podemos expresar nuestro X como combinación de cosas que están en el núcleo y cosas que estén fuera del núcleo? Bueno, vamos a ver que sí, pero no sabemos cuál es el aspecto que tienen las cosas de fuera del núcleo. Es decir, dado cualquier elemento X de nuestro espacio vectorial X, podemos expresarlo como este elemento X sería cosas que estén en el núcleo. ¿Cómo podemos garantizarnos que algo esté en el núcleo? Que f de ese algo sea 0, ¿verdad? Entonces podemos decir, si pongo el x y le resto f de x por el punto x sub 0, ¿qué ocurre cuando hagamos f de este elemento? Nos quedaría f de x menos, como f de x es un escalar, sale fuera, nos queda f de x sub 0. ¿Y cuánto vale f de x sub 0? Vale 1, por lo tanto nos queda f de x menos f de x, que sería 0 precisamente. O sea que a partir del elemento x, este elemento que nos construimos siempre está en el núcleo de f. Pero para que sea de verdad el elemento x, tengo que añadirle ahora f de x por nuestro x sub 0. Y fíjate que entonces acabamos de expresar nuestro elemento x como una combinación de cosas del núcleo más múltiplos de ese elemento x0, ¿verdad? Como la distancia de los elementos del x0 a las cosas del núcleo es mayor que 0, esta suma no tiene ningún solapamiento, tiene intersección vacía. Por lo tanto, lo que hemos visto entonces es que nuestro espacio x se puede escribir como una suma de cosas del núcleo con cosas que son múltiplos de ese x0. Y además, lo bueno de esta suma que tenemos aquí es que como la distancia de las cosas del núcleo al elemento x sub 0 y por lo tanto cualquier múltiplo suyo es mayor que 0, esta suma es una suma directa. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues vamos a estudiar entonces la norma dentro del elemento. Es decir, tenemos así que cualquier x del espacio vectorial puede expresarse de forma única además, por ser la suma directa, como x igual a... ¿Cómo le ponemos algo del núcleo? Lo llamamos a lo mejor x sub ker de f. Es decir, algo que esté en el núcleo más un múltiplo del x0 con lambda perteneciente acá. ¿Bien hasta ahí? Sí. Pero uno diría, bueno, pues si yo quiero estudiar la norma de ese elemento x, no pasa nada. Esto es la norma del elemento x del núcleo más el lambda por el elemento x sub 0. Y el lambda, como un escalar, lo puedo sacar fuera. El problema de que si lo saco fuera es que nos queda módulo de lambda por la norma de nuestro x del núcleo entre ese escalar lambda más el elemento x sub 0. Y ahora, esta norma que tenemos aquí, ¿qué ocurre? Pues ¿Cómo hace lo que ahora es podemos igual a relacionar V. con la distancia? La norma es una distancia, ¿verdad? Y aquí estamos teniendo la norma de un elemento del núcleo, ¿verdad? Porque esto, ¿dónde está? Todo esto pertenece al núcleo
de f. Porque es un escalar, 1 partido de lambda por algo del núcleo. Y tenemos el elemento x sub 0. Si yo quisiese poner aquí, nos olvidamos de este módulo de lambda, pero ponemos la distancia que tenía el elemento x sub 0 al núcleo. ¿Qué ocurre con la distancia del x sub 0 al núcleo? Que es un ínfimo de cosas, ¿verdad? Por ser un ínfimo de cosas va a ser siempre menor o igual que lo que valga esa distancia en un elemento concreto. Ese elemento concreto es en este elemento x del núcleo partido de lambda. Como esto es un elemento concreto del núcleo, esto va a ser siempre mayor o igual que lambda por la distancia. Esta distancia es positiva. La puedo pasar al otro lado, ¿verdad? Es decir, luego teníamos que el módulo de lambda es menor o igual que 1 partido la distancia del x0 al núcleo de f por la norma del x. Y además, sea cual sea el x que cojamos de nuestro espacio vectorial. Y diríamos, bueno, genial, pero nosotros no queríamos estudiar este elemento lambda, queríamos estudiar f de x, ¿cierto? ¿Qué relación hay? Hombre, hay una relación en que el elemento x es x del núcleo más lambda por x0. Precisamente como x era x del núcleo más lambda por x0, tenemos que... ¿Quién es f de x? Es f de x del núcleo más lambda por x0. O lo que es lo mismo, en nuestra f del x del núcleo más, como es lineal, lambda por la f de x0. F de x del núcleo vale 0. F de x0 lo hemos construido para que valga 1. Por lo tanto, ¿esto cuánto nos queda? El lambda precisamente. Por lo tanto, ¿qué acabamos de conseguir entonces? Que nuestro escalar módulo de lambda, ¿quién sería? Lambda es f de x, pues nuestro módulo de f de x es menor o igual que 1 partido la distancia del elemento x0 al núcleo de f por la norma del x, sea cual sea el x que cojamos de nuestro espacio vectorial. Y esta sería nuestra constante c que andábamos buscando. Y ya tenemos probada entonces nuestra acotación de esta aplicación. ¿Bien hasta ahí? Esa es la parte 1. Ya hemos dicho nosotros que había que hay una diferencia de concepto entre lo que es el dual algebraico y el dual topológico. El dual algebraico, con el asterisco, con aplicaciones lineales, ya lo hemos estudiado, por ejemplo, en lineal 1. Con la señorita que empieza por B. Entonces, con esa aplicación, lo que tenemos nosotros realmente es una buena estructura, ¿verdad? Es decir, tengo mi espacio vectorial X y tengo algo que llamamos el dual. Pero es que yo no quiero que el dual se vaya ahora a armarios. Yo quiero que el dual, si estamos trabajando con espacios vectoriales, siga siendo un espacio vectorial. Por lo tanto, lo que me gustaría caracterizar es, si conozco una base de mi espacio vectorial X, ¿quién es una base de ese dual algebraico? Es que no le hemos puesto el apellido de algebraico hasta ahora, que hay otro nuevo dual, ya. Pero sí sabíamos estudiar la base del espacio dual de esas formas lineales o aplicaciones lineales. ¿Cómo lo habíamos hecho? ¿Nota? Aquí. Recordemos, porque esto lo hemos hecho cuando tenemos dimensión finita, que es donde sabemos hacer las cosas. Es decir, recordemos que si nuestro X es un K espacio vectorial con dimensión de X que sea
Le hemos puesto casi siempre n mayúscula, ¿verdad? Finita. Entonces, si teníamos un conjunto E sub 1, E sub 2 hasta E sub n mayúscula contenido en X que fuese una base de X, entonces una base del dual X asterisco, que sería el dual algebraico, está formada por, cuando lo hicimos en teoría con la notación de lineal 1 se ponía esto mismo, pero se le ponía un asterisco. Aquí vamos a llamarlo, como son aplicaciones, van a ser aplicaciones f sub 1, f sub 2 hasta f sub n mayúscula, que están en X asterisco, que esto lo único que significa es que son aplicaciones que van del X en el cuerpo K. ¿Y qué tienen que verificar esas aplicaciones? Que cuando cogemos cualquier aplicación f sub j y la evaluamos en cualquier elemento de la base e sub i, eso nos da el delta ij. Para todo ij desde 1, 2 hasta n mayúscula. Simplemente aplicaciones que mandan la primera aplicación, el primer vector de la base lo mandan el 1 y el resto de vectores de la base lo mandan el 0. Y la segunda aplicación quiero que mande el segundo vector de la base en el 1 y el resto lo manda el 0. Y así lo hacemos con cada una de esas aplicaciones. ¿Bien hasta ahí? Eso es lo que hacíamos en el dual algebraico. Esto lo tenemos a lo mejor un poquito oxidado todavía, ¿no? No, cuando yo hice álgebra lineal no entraba el espacio dual. No entraba, vale. Ujú. Vamos, lo único Pero que bueno. estamos diciendo es simplemente Sí, que lo si yo entiendo. cojo, vamos, por ponerte un ejemplo sencillo, ¿no? Que si tú dijese, no sé, ¿cuál es el ejemplo más sencillo? Algo con dos vectores, ¿no? Que tú dijese, cojo el 1, 0 como el S1 y cojo el, no sé, el 1, 1 como el S2, ¿verdad? Que sea algo de R2. Entonces nosotros queremos una base, o vamos a ponerlo como ejemplo entonces para hacerlo bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tenemos X igual a R2 con E1 formado por el 1, 0 y E2 formado por el 1, 1, que sea una base de R2, queremos obtener aplicaciones. Y ojo, son aplicaciones lineales f1 y f2, tales que ¿a qué manda f el vector 1, 0? Al 1. ¿A qué f1, perdón? ¿A qué manda f1 el vector 1, 1? Al 0. Cero, ¿no? ¿A qué manda f2 el vector 1, 0? Al 0. ¿A qué manda f2 el vector 1, 1? Al 1. Aparentemente tú dices, ¿y qué? Bueno, pero es que como son aplicaciones lineales, es fácil obtener la información de nuestra aplicación lineal, ¿verdad? Como es una aplicación lineal, entonces podemos expresar o bien como matrices o bien sin matrices, ¿no? Pero nuestra f1 de un elemento xy, ¿quién es en realidad? Tiene que ser algo por x más algo por y, ¿verdad? Donde a y b
son escalares. En este caso del cuerpo R. ¿Y quién es f sub 2 de xy? Pues tiene que ser algo por x más otro algo por y, donde tanto la c como la d son escalares reales. Luego, que esto lo hacemos con 2, pero que si fuese algo de dimensión 17, pues vas a tener 17 ecuaciones con 17 incógnitas. Ya está. Eso con cada una de las aplicaciones. ¿De qué lo hacemos? Mala suerte. Cuanto más sencilla de la base, mejor. Entonces, debemos resolver en este caso, lo hemos puesto en R2 para que sea sencillo, pero debemos resolver los sistemas que serían. La primera, como era el 1, 0, sencillo, sería A por 1 más B por 0 igual a, ¿cuánto dijimos? 1, ¿verdad? Y la otra sería A por 1 más B por 1 igual a 0. Y para la F2 tendríamos C por 1 más D por 0, que es igual a 0, y C por 1 más D por 1, que es igual a 1. De aquí que sacamos que la A vale 1, ¿verdad? Y entonces la B tiene que valer menos 1. Y de aquí que sacamos que la C vale 0 y entonces la D tiene que valer 1, ¿no? O sea que en nuestra aplicación f sub 1 de xy es la aplicación x menos y, mientras que nuestra aplicación f sub 2 de xy es de la forma y, ¿verdad? Sí. Y lo que estamos diciendo es que esto forma una base del conjunto de aplicaciones lineales, es decir, que cualquier otra aplicación lineal que se te ocurra se puede expresar como combinación de estas dos. En efecto, si f pertenece al conjunto x asterisco, que sería el conjunto de aplicaciones lineales de, vamos a poner en este caso, de R2 en R, y está dada por, hemos utilizado A, B, C, D, pero no quiero utilizar E y F, vamos a poner lambda y mu, ¿vale? F de xy, que sea de la forma lambda x más mu por y, con lambda y mu elemento de R, podemos expresarla nuestro f de xy, que sería este lambda x más mu por y, como lambda que multiplica a x menos y, ¿verdad? Más, si aquí hemos restado un lambda y, tengo que sumar un lambda y, es decir, que nos queda lambda más mu por y, ¿no? O lo que es lo mismo, esto sería lambda por la f sub 1 de xy, y este sería lambda más mu por la f sub 2 de xy. Y efectivamente lo hemos expresado como una combinación de elementos de la base. Por eso es una base de nuestro conjunto de aplicaciones lineales o de ese dual algebraico. Claro, que esto es lo que sabíamos hacer en el caso de dimensión finita. El problema es, ¿y qué pasa cuando tengamos dimensión infinita? Hombre, que con dimensión infinita la cosa se pone un poquito más peliaguda. Para empezar, porque ¿qué concepto es el importante de base? Si simplemente trabajamos con espacios vectoriales, hablamos de base de Hamel. Pero ya hemos visto que cuando trabajamos con espacios normados, el concepto interesante no es el de base de Hamel, es el de base de Schauder.
Por lo tanto, ya que estamos trabajando con nuestros espacios normados, vamos a ver esa extensión, ese modo de estudiar las bases del dual cuando trabajamos con cosas de dimensión infinita. Pero para ello necesitamos trabajar con bases de Schauder. Entonces, vamos a poner nuestro resultado, proposición, que nos dice justamente cómo vamos a poder hacer eso. Es decir, sea nuestro x con su norma de x. Pongo ahora siempre la norma de x porque ya que tenemos la norma del operador para distinguir que cuando no pongamos nada es la del operador correspondiente. Si en algún momento se me olvida me lo dice. Que sea nuestro espacio normado. Y vamos a coger una base de Schauder que es una sucesión, es decir, x sub n contenido en x que sea base de Schauder. Entonces, consideremos para cada k perteneciente a los naturales, el funcional en principio lineal f sub k dado por nuestro f sub k va a tomar un elemento de nuestro espacio x y me tiene que devolver un escalar del cuerpo k para que sea un funcional lineal. ¿Qué ocurre? Cada elemento x lo vamos a expresar como f de x, de modo que si x sub n es una base de Schauder, ¿eso qué significa? Que cada x se puede expresar de forma única como una suma desde n igual a 1 hasta infinito de unos coeficientes alfa sub n por los elementos x sub n de la base, con la sucesión alfa sub n, una sucesión de escalares. Pues lo que hace nuestro funcional es tomar la proyección sobre el késimo escalar, es decir, de todas estas combinaciones nos quedamos con el alfa sub k correspondiente. Pues estos funcionales lineales no son simplemente funcionales lineales, es decir, tenemos que... Vamos a poner. Entonces, nuestros f sub k pertenecen, el funcional lineal de entrada está en el x asterisco, pues lo que estamos diciendo es que está en el x'. Es decir, nuestro conjunto de aplicaciones que van de x en k, que son lineales y continuas o lineales y acotadas para todo k perteneciente a nuestro x. K perteneciente a los naturales. ¿Vale? Es decir, que de este modo nos estamos construyendo una cantidad infinita de aplicaciones lineales de nuestro conjunto. ¿Bien hasta ahí? ¿Cómo lo hacemos? Debería ser más o menos sencillita. Demostración. Tenemos que nuestro elemento, bueno, voy a poner, si expresamos nuestro x, como hemos dicho, ¿no? Como esta suma desde n igual a 1 hasta infinito de los coeficientes alfa n por x sub n, entonces, para que sea lineal y continuo, necesito ver que está acotado. Es decir, que la imagen, el módulo de f sub k de x, sea menor o igual que una cierta constante por la norma del x. ¿Vale? ¿Quién es el f sub k? Esto es simplemente el escalar alfa sub k correspondiente en módulo. ¿Alguna forma de conseguir este escalar alfa sub k? Hombre, aquí va junto con el elemento x. ¿Qué ocurre? Yo no puedo meter el elemento x en principio tal cual, pero sí que podemos añadir el alfa sub k dentro el x sub k. Lo que ocurre es que entonces ya no puedo poner el alfa sub k. ¿Qué tengo que poner? La norma de este elemento.
Y todo eso dividido entre la norma del elemento x sub k correspondiente. Es decir, añadimos, dividimos y multiplicamos por la norma del elemento x. El escalar alfa k entra dentro como norma del alfa k. O bueno, si queremos ponerlo a lo mejor en dos pasos, ponemos el módulo del alfa k por la norma del x sub k en x entre la norma del x sub k x. Ahora este entra dentro y nos queda norma del alfa k x sub k x entre la norma del x sub k x. Ahora, este es el término késimo, ¿verdad? ¿Cómo podemos conseguir el término késimo a partir de las sumas? Este vamos a tener el 1 partido norma del x sub k. Y aquí esto lo podríamos expresar en realidad como la suma hasta el k, es decir, sumatorio desde n igual a 1 hasta el k de alfa sub n con el x sub n, le restamos la suma hasta el k menos 1 del alfa sub n x sub n. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos una suma de dos cosas, ¿verdad? ¿Qué podemos aplicar? Desigualdad triangular en cada una de estas dos sumas, ¿verdad? Si aplicamos desigualdad triangular nos va a quedar menor o igual que el 1 partido la norma del x sub k en x por... ¿Cabrá? Aquí nos queda la norma del sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, de momento no, hasta el k del alfa n x sub n sí, más la norma del sumatorio desde n igual a 1 hasta k menos 1 del alfa n x sub n x. ¿Vale? ¿Y qué pasará con esos términos? Tenemos la norma hasta el k o hasta el k menos 1, ¿verdad? Pero es que cada una de estas normas están acotadas si extendemos la convergencia hasta el infinito. O sea que todo esto es menor o igual que si hacemos el 1 partido la norma del x sub k correspondiente. Y entonces nos quedaría esto aquí acotado por la norma hasta el infinito y aquí por la norma hasta el infinito. Es decir, tendríamos dos veces la norma de sumatorio desde k igual, n igual a 1 hasta infinito de los alfa n x sub n. Pero, ¿quién es la suma de n igual a 1 hasta infinito del alfa n x sub n? Precisamente. Eso es justamente el elemento x. Por lo tanto, lo que aparece aquí es dos veces partido la norma del x sub k en norma x por la norma del elemento x. Y esto es, sea cual sea el x que cojamos de nuestro espacio x mayúscula. O sea que hemos encontrado para cada k una acotación donde esa constante c es el doble de la norma del elemento x sub k correspondiente. Si somos capaces de acotar para cada k, lo que tenemos justamente que nuestra aplicación f sub k está acotada o es continua en nuestro espacio. Por lo tanto, efectivamente está en el x', que es nuestro dual topológico. Es decir, que de este modo, gracias a esa proyección del escalar o coeficiente késimo, conseguimos quedarnos con justamente las partes que sean independientes, por así decirlo, de nuestros funcionales. Que realmente aquí no hemos hablado de base, bueno, ya no hemos hablado de base todavía en realidad porque la parte complicada era conseguir esa familia infinita de elementos que tuviesen
en el espacio X', en tu candidato a espacio vectorial o espacio normado. Una vez que los tienes, como tenemos X u n base de Schauder, los coeficientes son independientes y eso me garantiza la independencia también de nuestros funcionales lineales acotados. Pero la parte compleja, como decía, era conseguir esa cantidad infinita de funcionales f sub k en el dual topológico. Una vez que los tienes, de la independencia de los alfa sub n, tenemos la independencia de los f sub k porque son los mismos elementos en cada punto. ¿Vale? Y esa es la relación en los conceptos que queremos estudiar entre funcionales lineales y duales. Es decir, que hay dos duales. Hasta ahora conocíamos un único dual que era el algebraico y solo lo conocíamos en dimensión finita, que consistía en estudiar aplicaciones lineales de un conjunto en el conjunto de escalares. Cuando añadimos la propiedad de ser un espacio normado e introducimos esa norma, podemos hablar de continuidad o acotación, que para nosotros aquí son lo mismo, pero entonces no tienen por qué ser exactamente los mismos conceptos. Sí son los mismos en espacios de dimensión finita. En espacio de dimensión finita, el dual a secas o dual topológico no es equivalente al dual algebraico, porque necesitamos introducir esa propiedad de continuidad sobre nuestros funcionales, pero que no dejan de ser nuestros homomorfismos, formas, aplicaciones, operadores. Los nombres, dependiendo del contexto, suele ser uno u otro. En esta parte ya nos interesa llamarlo, por motivos históricos, funcionales. Esencialmente porque los espacios con los que solemos trabajar son espacios X de funciones. Y un funcional, del alemán funcional, habla de algo que opera con funciones. Es decir, el operador cuyos elementos se funcionan se llama funcional. Por eso se ha mantenido esa palabra históricamente. Y por eso de repente dice, y en lugar de llamarlo homomorfismo o forma u operador, ahora llama funcional. Pues sí, ahora llamamos funcional porque más adelante nuestros espacios normados X van a ser espacios de funciones. Eso es lo que nos interesa, ¿vale?